Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos contentos de poderlo tener un domingo más a través de estos videos que estamos poniendo cada semana dentro de nuestra iglesia. Good morning, church. It's one more Sunday and it's a blessing to have this opportunity so we can, even through these videos, be able to connect and to have our worship service. So thank you for joining us this morning. Así que iglesia, en esta mañana queremos adorar a Dios, queremos escuchar su palabra y queremos en esta mañana también tomar un tiempo para orar. Así que quiero invitarlos a que podamos hacer eso el día de hoy. So church, it is a blessing to be together, to worship, to hear His word, and to take a time for prayer. So we are so thankful that you are joining us this morning. Just brief announcements. I'm pretty sure that Pastor Floyd probably is going to share that in the sermon, but right after the service, we're going to have our congregational meeting. If you are not here, we have an option for you available if you want to join us through Zoom. Sarah Goman, she sent out an email with the link for that meeting. So hopefully you will be able to join us. Y también, hermanos, rápidamente un anuncio. Tenemos después del servicio nuestra reunión congregacional. Todos los miembros se les pide que puedan estar presentes. Así que si usted no recibió un link, por favor contáctese conmigo que se lo pueda hacer llegar. Nuestra hermana Sarah Goman envió un email con el enlace para esta reunión, de manera que pueda unirse a través de Zoom. Amén. Dicho esto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this opportunity that we have, Father, to come before you, to worship you, to pray, Father, and seek your face together as a church. So, Lord, I pray that through the worship, through your word, Father, you will bring, Father, faith. You will bring, Lord, hope, Father, and help us, Lord, as we go through this season in that we are experiencing right now. So, Lord, be with us, Father, this morning. Padre, oramos en esta mañana para que a través de tu palabra, a través de las alabanzas, Señor, tú puedas moverte de una manera especial. Que puedas alimentar, Señor amado, nuestro corazón, nuestra vida. Y te damos las gracias por todo lo que tú haces, Señor, para tu gloria a través de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. It's in the name of Jesus that we pray this morning. Amén y amén. Dios te bendiga y empezamos nuestro servicio. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body is bowed and drenched in steel. They lay Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stones. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise.
rising sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transformed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Alabaré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios, te alabaré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Señor. Hermanos, muy buenos días. En esta parte del servicio vamos a compartir la palabra de Dios. Así que me gustaría que puedan ir al libro de Hechos, capítulo 22. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando acerca de la importancia de nuestro testimonio dentro de, digamos, de cómo podemos nosotros ser testigos al mundo para el cual Dios nos ha enviado a poder alcanzar. If Lori, we could go to the next slide, please. So, este es el sermón del día de hoy. Se llama la apelación de tu testimonio personal y esto lo vamos a ver en Hechos, capítulo 22. Y vamos en esta mañana a estar reflexionando en esta porción de la palabra. If we can go to the next one, please. Así que vamos a empezar con esta pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Y la pregunta va enfocada en qué nos enseña este capítulo de Hechos y sobre el uso de nuestro testimonio personal como una forma, ¿no?, de poder apelar y de poder comunicar, digamos, el testimonio con otros que no necesariamente pueden ser seguidores de Jesús. Así que me gustaría rápidamente que pudiésemos ver el testimonio de Pablo, y esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 22, y vamos a empezar en el verso 1, y dice lo siguiente: Padres y hermanos, estoy leyendo Hechos 22, verso 1. Padres y hermanos, dice, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio, dice. Y Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarsa de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Gamaliel, por si acaso, era un buen profesor. Recibí, dice, instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí, dice, a muerte a los seguidores de este camino, se refiere a la iglesia, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados.
Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó y de repente a mi alrededor caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañan vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo de hacer, Señor?, pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Y mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por el tiempo, Padre, que podemos destinar el día de hoy a hacer un alto y poder escuchar tu palabra. Señor, por aquellas personas que hoy me están viendo a través de este video, oro, Padre, para que tú puedas hacer una obra especial, no solamente en mi corazón, pero en el corazón de ellos también. Y que al momento, Señor, de abrir y estudiar tu palabra y escudriñarla juntos, Padre, tu Santo Espíritu pueda usar esa palabra para podernos liderar a estar un paso más cerca con Jesús. Te damos las gracias en esta mañana y, Padre amado, oramos dándote la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta es la pregunta con la cual vamos a enfocarnos y vamos a entrar. Vamos a sumergirnos en Hechos 22 y vamos a pedirle: ok, Señor, ¿qué es lo que podemos ver aquí? If we can go to the next slide, please, Lori, thank you. Y podemos considerar 3 cosas prácticas sobre el uso de nuestro propio testimonio personal. ¿Y cuáles son estas cosas prácticas? If we can go to the next slide, please. La primera tiene que ver con que la gente necesita escuchar tu testimonio. Y es necesario, ¿no? Pablo, dentro de todo este capítulo, está compartiendo su testimonio personal. ¿Qué cosa es el testimonio? Es, digamos, la historia, el relato en el cual, ¿cómo es que nosotros hemos podido conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? Tiene que ver con cómo es que nosotros hemos podido, digamos, encontrar la verdad en Jesús. Y es lo que Pablo está haciendo en este capítulo, está demostrando. Y ahora, hay una necesidad porque Pablo está diciendo: escúchenme. Y si se han dado cuenta, Pablo manejaba los 2 idiomas, que era el griego y el arameo. Y no solamente eso, Pablo también dominaba el hebreo. Recuerden que él está diciendo, ¿no? He sido instruido bajo Gamaliel. Y recuerden ustedes que el Antiguo Testamento, ¿no? La ley está escrito en hebreo. Y lo que Pablo está diciéndoles: ok, deja de hablar griego y ahora va a comenzar a hablar en arameo para poder él, digamos, llegar a la audiencia de una manera mucho más efectiva, mucho más eficaz, para que pudiesen ellos entenderlo. Recordemos el contexto muy importante aquí: es que habían 2 idiomas, particularmente en Jerusalén, que se hablaban, que era el arameo y también el griego. Y Pablo manejaba los 2 idiomas. Muy, muy interesante. We can go to the next slide, please. El enfoque de Pablo fue dirigirse en primer lugar a las personas con mucho respeto. Y eso es algo muy importante. No podemos nosotros entrar y digamos con mucha, de repente, no, con mucho orgullo, con mucho, no sé, no, yo soy mejor que tú. No, es dirigirse a las personas con respeto, a pesar de que estas personas lo querían matar. Si usted va al capítulo 20, al capítulo 21, se va a dar cuenta de que Pablo está, digamos, está siendo apresado por los judíos porque querían matarlo, porque creían que él seguía predicando. Bueno, decían, ¿no? Él está burlándose de la ley de Moisés y no está guardando nuestras tradiciones, y por esa razón querían matarlo. Y también porque estaba predicando de Jesús. If we can go to the next one, please. Hechos 22:1 dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Ok, me están acusando, por favor, escúchenme, ¿no? Él no se pone a gritar, no se pone, digamos, no, de igual a igual con ellos, sino con mucho respeto. Él está diciendo: por favor, escúchenme, que tengo algo que decirles. If we can go to the next one, please. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque Pedro también va a decir algo. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:15. Más bien dice: honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre, dices, preparados para poder responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
Es interesante, hermanos, de que la palabra de Dios y sobre todo Pedro nos va a decir a nosotros que tenemos que estar preparados para poder dar razón de nuestra fe. De que nuestra fe no es simplemente creer por creer, sino que tenemos que creer y estamos confiando en el Señor, digamos, y hay una razón por la cual lo estamos haciendo. Y esto puede ser a través del testimonio que nosotros estamos compartiendo. Esto puede ser a través también de cómo es que, digamos, podemos nosotros articular y mencionar cómo es que hemos llegado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro lo menciona de una manera muy importante. If we can go to the next one, please. Número 2, dentro de esta razón por la cual necesitamos compartir nuestro testimonio. Da tu testimonio en el contexto apropiado. If we can go to the next one, please. Si leemos el verso 27 y el verso 28, dice, Pablo está diciendo, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. En otras palabras, lo estaban acusando. If we can go to the next one, please. Gritando, dice, israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo y contra nuestra ley en esos lugares. Esta es la razón por la cual lo apresan a Pablo y lo están, digamos, no queriendo matar. If we can go to the next one, please. Y sin embargo, Pablo les da el testimonio, digamos, al pueblo judío. Pablo es muy, digamos, astuto para poder presentar. Él piensa como un misionero y les da, digamos, su testimonio en el contexto, digamos, apropiado. Muy interesante. El tercer punto a considerar es: da testimonio de lo que Dios te ha revelado acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por ti y de lo que estás convencido que es su voluntad para tu vida. If we can go to the next one, please. Detalles que Pablo compartió sobre sus circunstancias. Número 1, Pablo compartió sobre su encuentro personal con Jesús. Y esto es algo que vemos en esta porción de Hechos 22. If we can go to the next one, please. Dice la palabra: sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó y de repente a mi alrededor caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo está aquí narrando el momento exacto en el cual él tiene este encuentro personal con Jesús. Tiene este encuentro personal que transforma y cambia su vida. Y es lo que nosotros tenemos que poner cuando estamos dentro de nuestro, digamos, compartiendo nuestro testimonio. Es cómo es que nosotros podemos compartir a los demás acerca de cómo nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. If we can go to the next one, please. El punto número 2 tiene que ver cómo compartió, cómo Dios usó a otras personas, porque Pablo no estaba ahí solo y simplemente no, Jesús estuvo ahí. Jesús lo va a llevar a que él pueda ir hacia la iglesia. Es interesante, hermanos, esto, porque él va a usar a un hombre llamado Ananías y a otros creyentes para que puedan ayudarlo a él. If we can go to the next one, please. Dice la palabra: Ananías se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel momento, instante, recobré la vista y pude verlo. Pablo estuvo ciego cuando, digamos, tiene este encuentro con Jesús. Y hubo un propósito detrás de todo esto, para que Pablo pudiese conocer a otros creyentes de la fe y pudiese él recibir la ayuda necesaria. Póngase a pensar, hermanos. Yo probablemente, si fuese Ananías, hubiese tenido muchísimo miedo, pero sin embargo todo era parte del plan que Dios había revelado. If we can go to the next one, please. El tercer punto aquí tiene que ver con Pablo comparte cómo Dios le estaba revelando su voluntad. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero sin embargo, el proceso en el cual Pablo empieza, ¿no? Es un proceso, digamos, ¿no? De poder estar cerca al Señor para que el Señor comience a revelarle poco a poco cuál era la voluntad de Dios para la vida de Pablo. If we can go to the next one, please. Y esto lo vemos en Hechos 22, verso 10. Dice: ¿qué debo de hacer, Señor? Una buena pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y Dios le responde, ¿no? Levántate, entre a Damasco y allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Dios le da estas pistas a Pablo, pero no le revela todo completamente lo que él quería hacer.
Pero si seguimos leyendo las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios comienza a revelarle su plan acerca de lo que Él quería que haga. Y sobre todo lo hemos visto en el libro de Hechos, cómo Pablo, digamos, ha sido guiado por el Espíritu de Dios a diversos lugares en el cual Dios quería que Pablo diera testimonio acerca de Él. If we can go to the next one, please. Verso 14 dice, luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Muy interesante. Para esa razón Dios lo escogió. If we can go to the next one, please. Tú le serás testigo, dice, ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lleva, digamos, pide perdón por tus pecados, invocando su nombre. If we can go to the next one, please. Y dice, yo vi al Señor que me hablaba, date prisa y sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Let's go to the next one, please. Verso 19 dice, Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Let's go to the next one. Y cuando se derramaba la sangre de testigos, dice, sobre todo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Miren, un asesino. If we can go to the next one. Pero el Señor, dice, me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Que fue básicamente el ministerio por el cual Pablo estuvo, digamos, sirviendo dentro de los gentiles. If we can go to the next one, please. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos compartir nuestro testimonio? Ya hemos visto, la primera parte tiene que ver con que la gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho en nosotros. Número 2, necesitamos aceptar cualquier respuesta a nuestro testimonio personal, porque no toda la gente lo va a querer escuchar. Y probablemente, como en el caso de Pablo, no hubo una respuesta que de repente Pablo estaba esperando. If we can go to the next one, please. Hechos 22, 24 dice, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórrenlo de esta tierra, este tipo no merece vivir. Y como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando el polvo al aire. If we can go to the next one. El comandante, dice, ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó a que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Let's go to the next one. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo, son las palabras de Jesús en Juan 15, 20, 21. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han obedecido mis enseñanzas, dice, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. If we can go to the next one. Jesús va a decir en Mateo 5, 11, 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. If we can go to the next one. Porque grande es tu recompensa en los cielos. Recuerden que muchas veces las personas no van a aceptarlo. Si al Señor Jesús lo rechazaron, dando el testimonio del Padre, ¿cuánto más a nosotros que estamos dando testimonio de Jesús? Muchas veces nuestras vidas y las cosas que nosotros compartimos pueden ser rechazadas. Si de repente estamos compartiendo nuestra fe y nuestro testimonio con alguien, no lo tomes de manera personal. Muchas personas lo van a recibir bien, muchas personas no lo van a recibir bien. Y esto es real, hermano, en cualquier contexto, de repente con la familia, de repente con los amigos, ¿no? Ya no lo van a empezar a seguir invitando a las fiestas de repente, ¿no? Porque bueno, ya el compadre se cansó de escucharlo. O de repente, ¿no? Ya no lo van a estar convocando o llamándolo para hacer algunas cosas juntos. Porque de repente ya no estamos compartiendo los mismos valores. Ya no podemos agarrar un vaso de cerveza y estar tomando con ellos. Ya no podemos estar fumando, ya no podemos estar drogándonos, ya no podemos estar riéndonos de los mismos chistes que antes nos reíamos, porque ya ahora somos diferentes.
Y muchas veces no solamente nuestro mensaje hablado, pero nuestro mensaje vivido no va a ser el mismo. Y eso está bien, hermanos. Recuerden que no tenemos que encajar en este mundo, porque somos diferentes. La palabra nos dice que somos peregrinos en este mundo. Y si eso sucede, hermano, dele gloria a Dios que estamos, digamos, viviendo nuestra fe de una manera en la cual los otros van a poder verlo y apreciarlo. Así que tengamos en cuenta, hermanos, que tenemos que aceptar de que nuestro testimonio no siempre va a ser bien recibido por todas las personas con las cuales compartimos. Entonces, ¿qué cosas prácticas podemos nosotros tomar para poder presentar nuestros testimonios? O pastor, ¿cómo es que podemos presentar nuestro testimonio? Y aquí hay algunos puntos importantes que nosotros podemos considerar. If we can go to the next one, please. La gente, es posible que tengamos que discernir si necesitamos defendernos a nosotros mismos o a nuestro testimonio. If we can go to the next one, please. Dice la palabra en Hechos 22:25, cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Muy interesante. Pablo era un ciudadano romano. Esto quiere decir que él no debía de ser tratado como cualquier judío, sino que él también tenía una ciudadanía romana. Y hace esta pregunta que asusta no solamente al centurión, pero también al jefe del centurión. If we can go to the next one, please. Pablo acá le va a decir, los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida, y al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Hablen ustedes de justicia social acá, justicia social, de igualdad, Este mundo en el cual ellos vivían no era nada igual, hermano. Trataban a Pablo de una manera muy, muy, muy mala. Pero Pablo tuvo que hacer valer sus derechos para poder, digamos, tener una defensa. If we can go to the next one, please. En 1 Timoteo 2:1-4 dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Muy interesante, Pablo aquí recibe de la autoridad, por las cuales Pablo está pidiendo oraciones, no recibe un buen trato. Pero sin embargo el corazón de Pablo estaba ok. Tenemos que orar por ellos porque ellos necesitan temor de Dios y sabiduría de parte de Él. If we can go to the next one, please. Esto es bueno, dice, y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Este texto es muy interesante porque revela aquí algo el corazón de Dios, Dice, Él quiere que todos, dice, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el corazón de nuestro Dios. No quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancen salvación. Y nuestro testimonio hablado y vivido, digamos, muestra a Jesús y el plan que Él tiene para esta humanidad a través de nosotros. Así que es muy importante que podamos recordar eso, hermanos. If we can go to the next one, please. Una encuesta de Gallup informó una vez, Gallup es una organización aquí en los Estados Unidos que se dedica a hacer encuestas, sobre todo, no solamente encuestas, pero también trabajos de investigación. Y esta organización hizo una encuesta. Y estos son los resultados. Que todos los creyentes evangélicos estadounidenses, solo el 2% había compartido su testimonio personal o presentado a Cristo a otra persona. Solo el 2%, o sea, de 100 personas, 98 no compartieron a Jesús. O sea, de 100 personas, 98 no compartieron a Cristo con, digamos, otra persona. Ni siquiera su testimonio. Muy, muy triste. If we can go to the next one, please. La encuesta de Gallup se ubicó porque fue la culminación de 3 décadas de énfasis en la educación cristiana en la mayoría de iglesias estadounidenses. If we can go to the next one. El resultado de la encuesta mostró que nunca parece que aprendemos lo suficiente para superar nuestros miedos a compartir nuestros testimonios. Y eso es una gran verdad en muchas personas. No quieren compartir su testimonio con otras personas, no quieren hablar de Jesús, no quieren que se enteren que son cristianos, Es interesante.
Algo que yo hago en el trabajo es decirles, no, yo soy cristiano. Y como consecuencia de eso, no hablo lisuras, no hablo malas palabras, no me río de cosas que considero no son cosas que se deben de uno de estar riendo, o no participo en conversaciones que yo sé que no son conversaciones que van a edificar o que van a poder ser de bendición. Porque no solamente porque estoy diciendo que soy cristiano, sino también porque estoy, digamos, mencionando que yo no puedo hacer eso porque he puesto mi confianza en Jesús. Y hermanos, esto es algo muy serio, ¿no? Porque no solamente quiero compartir mi fe a través de decir, ok, yo creo en Jesús, pero también estoy compartiendo mi fe con mi testimonio, con mi vida. En el trabajo comparto mi fe, ¿no? Con las personas que me quieren escuchar, con mi manager, con digamos, las personas del trabajo. Trato de hacerlo. Muchas personas me dicen, yo soy agnóstico o yo soy ateo. Y como consecuencia no tengo que orar por ellos y tengo que también prepararme para ver cómo es que puedo yo compartir a Jesús a ellos. Y Dios me ha estado mostrando maneras de poderlo hacer. Y es lo que Pedro decía en 1 de Pedro 3:5, ¿no? Que estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Razón de nuestra fe. Entonces, eso quiere decir que no tenemos que tener miedo por compartir las cosas que Jesús ha hecho. A veces lo único que necesitamos hacer cuando compartimos nuestro testimonio es simplemente compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos dicen, no, tengo que prepararme, tengo que tener un curso intensivo para poder yo, lo cual es bueno, no voy a decir que eso no ayuda, pero al mismo tiempo no es necesario. No es necesario. Muchas veces es simplemente hablar y testificar de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y a veces es lo único que Dios necesita para hacer su obra. If we can go to the next one, please. Dice, solo necesitamos ser fieles para compartir nuestro testimonio, lo que les acabo de mencionar. Para hablar cuando el Espíritu Santo nos incita, dice, y confiar en Dios para usarnos y darnos las palabras correctas para poder hablar. Es lo único que necesitamos, es lo único que se necesita, hermanos. O sea, usted puede agarrar y decir, yo me sé la Biblia del revés y al derecho y nunca testificar de Cristo con las personas que Dios ha puesto a su alrededor. Pero tenemos la oportunidad, ¿no? Dios hizo esto en mí. Esto es lo que yo puedo hacer. Así que trate, hermano, de poder testificar a Cristo donde Dios lo haya puesto. If we can go to the next one, please. Las buenas noticias son para compartir, por Leighton Ford. Una lista para las veces en las que me doy cuenta de que el miedo me impide compartir. La primera pregunta, ¿no? Sobre todo para los que tienen miedo de compartir a Jesús. Mi miedo viene del orgullo, ¿no? Que de repente tengo miedo, dice, a no cumplir mis propias expectativas a los demás. ¿Cómo es que estoy yo experimentando esto? Pregunta número 2. Debo de recordar que Dios me ha llamado primero a la felicidad y no a ser elocuente o competente. Eso es algo muy cierto. Dios no nos ha llamado a ser, digamos, una persona que tenga mucha facilidad de palabras, sino simplemente a testificar de lo que Él ha hecho. Número 3. Confías en que el Espíritu Santo está trabajando. Darte cuenta de que no se trata realmente de mí y de mis propias habilidades, sino que Dios puede hacer, digamos, en mis debilidades, Dios puede usarlas para su gloria. Número 4. Debo de recordar que estoy llamado a ser ni más ni menos exitoso que Jesús. Y recuerden que Jesús testificó a muchas personas y muchas personas no lo siguieron. Sí hubo muchas que lo siguieron, pero hubo muchas que dijeron no. Como este joven, por ejemplo, millonario, no rico, que le dijo, ok, yo he seguido la ley desde mi niñez. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo, muy bien. Agarra, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y este muchacho se fue triste, dice. Triste, ¿no? Porque aparentemente tenía mucho dinero. Número 5. Debo de recordar que Dios hace su mayor trabajo cuando parezco ser el más débil. Y eso es algo muy importante, muy, muy importante. Recuerden que ¿no? Su poder se va a mostrar en nuestras debilidades, es lo que Pablo dice. Y nosotros podemos confiar de que de repente van a haber momentos en los cuales no tenemos suficiente sabiduría o conocimiento, pero el esfuerzo que hacemos en obediencia, en nuestra debilidad,
Dios puede hacer algo sumamente fuerte y poderoso de todo eso. If we can go to the next one, please. Entonces, acá le llaman, ¿no? Food for thought, que quiere decir como una manera de alimentar tu pensamiento. Usar nuestro testimonio de Cristo es algo así como usar la palabra de Dios. Parece abrir puertas, no parece regresar vacío. Dios puede usar nuestro testimonio acerca de Jesús, digamos, ¿no? Hay mucho valor y muchas cosas que nosotros podemos hacer cuando usamos nuestro testimonio. If we can go to the next one, please. Nuestro testimonio del Evangelio es un ejemplo de la vida real de la palabra de Dios en nosotros. Nuevamente, tu testimonio importa, no solamente el hablado, pero también el vivido. If we can go to the next one, please. Y aquí hay algo muy importante para poder terminar, quiero dejarte esto. Esto es un ejercicio que lo puedes llevar contigo y puedes escribir esto para prepararte, para leer, para que practiques. Estas son 3 preguntas que te pueden ayudar a formular, a organizar tu testimonio. La primera pregunta sería, ¿cómo era tu vida antes de que decidieras seguir a Jesús? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo es que tu vida, digamos, se manifestaba? ¿No eras una persona que de repente le gustaba irse de parranda cada fin de semana y de poder estar ahí, ¿no? en el pecado? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Número 2, ¿cuándo y cómo tomaste la decisión de seguir a Jesús? Ok, ¿cuándo fue? ¿Hace 3 años, 4 años, 5, hace 2 meses, hace 3 semanas? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo fue de que llegaste a esa decisión? ¿Cómo fue de que de repente escuchaste el Evangelio y Dios trajo convicción a tu corazón? ¿Cómo fue? Y número 3, ¿cómo ha cambiado tu vida desde el momento en el cual tomaste la decisión de seguir a Jesús? ¿Cuánto cambió tu vida ahora? Esas son preguntas que te pueden ayudar a formular un testimonio, digamos, para que puedas compartirlo con otros. Esos son, digamos, los consejos prácticos que nosotros tenemos para poder hacer un buen testimonio. Permíteme cerrar con esto. Iglesia, hoy en día es muy necesario que nosotros podamos dar testimonio de Jesús. El mundo está literalmente sin esperanza. La economía no está andando bien, todavía no saben si la vacuna va a salir o no va a salir, esperemos que sí, no lo sabemos. Pero lo cierto es de que en estos momentos es donde necesitamos más que nunca poder testificar a Cristo. De 2 maneras. La hablada, ¿no? Estas preguntas nos pueden ayudar a formular, ok, cómo es que Dios nos salvó y cómo encontramos a Jesús. Pero la otra tiene que ver con el mensaje vivido. Son, digamos, nuestras acciones deben de seguir nuestro mensaje. Nuestro mensaje sigue nuestras acciones. Son cosas que van de la mano. Y hoy en día, en momentos de desesperanza, es donde tenemos que mostrar a Cristo más que nunca. Y probablemente Dios está trayendo personas alrededor tuyo que de repente están sin esperanza o están pasando momentos de dificultad. Y nuestra labor es poder mostrarles a Cristo, poder mostrarles quién Jesús es, nuestra esperanza y la razón de nuestra vida. Así que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de poder brillar para Jesús en medio de una generación torcida y depravada, como Jesús mismo lo dice en Mateo 7. Así que quiero animarte a que podamos hacer esto para la gloria de Dios. Vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de Pablo y todo lo que él hizo, Señor, a través de este libro y a través, Señor amado, de su ministerio, tocando y alcanzando vida de gentiles. Gracias, Señor, porque Pablo pudo dar fe, Señor amado, de lo que él, Padre, creyó al compartir su testimonio con una turba que quería matarlo, que quería deshacerse de él. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra nos ayude, nos ministre, Señor amado, para la gloria tuya. Te damos gloria y honra el día de hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.